Estamos en esta mañana continuando con esta serie de pasajes que hemos estado leyendo del final casi ya del ministerio del Señor entre nosotros, su ministerio en la tierra. Y llegamos, hoy precisamente llegamos ya a una de las palabras pues más importantes que pues van avanzando el pensamiento del Señor hasta el enfrentamiento final de Jesús contra los principales sacerdotes. Y bueno, el día de hoy estamos viendo esta parábola que de hecho ustedes la pueden encontrar en diferentes formas. Ustedes la pueden encontrar en otra forma, de hecho también, en donde se ve la invitación del Señor, pero al final de cuentas las personas que se oponen a lo que el Señor dice. Y hemos estado estudiando lo importante precisamente de esto, de cómo nos relacionamos con nuestro Dios, de qué tipo es nuestra relación con Él. Y hemos dicho que pues no se trata nada más de acercarnos a Él, sino hacerlo a través de los medios que Él mismo, de los medios y las maneras que Él mismo desea. Hay muchas personas que dicen, pues mientras se acerque a Dios está bien. No, no es cierto. El acercarnos e interactuar con Dios, el relacionarnos con Él, tiene que ser mediante las maneras y con el corazón que Él desea. Y el Evangelio de esta mañana que encontramos en San Mateo 22, del 1 al 14, nos habla precisamente de tres maneras en las que el hombre ha interactuado e interactúa todavía con Dios. Y pues es importante que las aprendamos porque de hecho dos de ellas no agradan al Señor. Dos de ellas, pero vemos en sí las maneras en las que nos podemos, en las que podemos reaccionar a Él. Y les decía que pues entonces esta recta final del ministerio del Señor, también es el tiempo en el que el anuncio de su segunda venida, nosotros que lo conocemos pues nos resulta más obvio, pero conforme Él va predicando en la introducción de esta nueva doctrina, por lo menos en su mensaje, nueva en su mensaje, va haciéndose cada vez más común. Y pues es muy, muy bonito ver y es increíble ver cómo mientras menos prometedor se ve su ministerio, mientras menos exitoso se ven sus días en la tierra, mucho más gloriosa se vuelve la promesa de su segunda venida. Y eso lo vemos aquí en el pasaje, o sea, la gente lo va rechazando cada vez más, pero pues obviamente mientras más lo rechazan, mucho más se anuncia y de manera más clara su segunda venida y su ministerio en el día final. Y la razón, hermanos, es que su conquista sobre la muerte no solo va a bastar como para vencer al enemigo una primera vez, sino que de hecho va a ser el anuncio más grande de que Él va a terminar con las obras del enemigo. Y nosotros como cristianos, cuando interactuamos con estos días previos al sacrificio del Señor, pues para nosotros aprendemos también que la muerte del Señor Jesús, que su resurrección, no nada más nos ha librado a nosotros y nos ha levantado de la muerte de nuestros pecados, que pues es muy importante también, sino que también nos inaugura, y esa es la palabra que usan los teólogos, nos inaugura, nos prepara en un gozo y alegría en la espera de su salvación. Eso es lo que dice Isaías 25, el Antiguo Testamento de esta mañana. Fíjense, dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y dice, y se dirán aquel día, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y vean ustedes cómo empieza la muerte del Señor Jesús, aparte de ya hacernos libres y darnos vida, que pues como si no fuera suficiente,
también nos inaugura esta vida cristiana de gozarnos y alegrarnos mientras esperamos su salvación. Pues esto es lo bonito de la vida cristiana, ¿no? Que no nada más ya tenemos todo, sino que aparte nos enseña y nos inaugura una espera alegre y una espera gozosa en su salvación. Y hermanos, esta es la vida cristiana y esta es la verdad cristiana, este es el principio cristiano, como le decimos, de que sabiendo de todo lo que se podía deber, todo lo que podíamos deber, y todo lo que debíamos merecer, fue pagado, fue tomado por Jesús en la cruz. Todo lo que debíamos ha sido pagado, todo lo que nos tocaba ya ha sido tomado en nuestro lugar. Y esta es la doctrina cristiana, ¿no? Y por eso les digo que mientras menos exitoso se ve el ministerio de Jesús, mucho más bonito se vuelve para nosotros, ¿no? Porque se vuelve nuestra salvación. La semana pasada, ¿sí fue la pasada? Sí, creo que sí. La semana pasada, mientras estaba hablando con mis alumnos sobre la fe hebrea y su relación con el Mesías o con el Mesías, yo les decía esto precisamente, que el propósito, las profecías sobre el Mesías, el rol de Jesús, y yo les decía así, si es que verdaderamente Jesús fue el Mesías, tiene que ver eso, que todo lo que la ley demandaba, todo lo que la ley exigía fue pagada por el mismo Dios, que saldó cualquier deuda y tomó cualquier castigo. Les digo, eso era lo bonito, eso era lo que esperaban los hebreos de todos los siglos, que finalmente el Mesías, viniera a tomar lo que a nosotros nos tocaba hacer y lo que nos tocaba recibir. Y una de mis alumnas me preguntaba, porque yo refería a todos esos rituales que hacen los hombres, la necesidad de construir el tercer templo, las peregrinaciones, todas estas cosas que son inventadas para satisfacer a Dios. Yo les decía, eso ya no es necesario, ya no se necesita el templo, ya no se necesitan sacrificios, porque Jesús pagó por todo, según las promesas hebreas. Yo les decía eso, ¿no? Y me dice una alumna, entonces, si Jesús pagó por todo, ¿ya solo nos toca esperar hasta que regrese? Y yo le decía, sí, eso es todo. ¿Qué más quieres hacer? Si todo lo que se podía hacer y todo lo que se podía ganar, ya lo hizo Jesús. La respuesta a esa pregunta, pues, es un rotundo sí. También le dije que, pues, obviamente, si te sabes amigo de Dios una vez más, si te sabes reconciliado con Dios, pues lo que quieres hacer naturalmente es pasar el mayor tiempo posible con Él, ¿no? Es aprender de Él, es crecer en Él y todo eso, pero no lo hacemos para merecernos su favor. Nosotros no pasamos tiempo con el Señor para ganarnos la salvación, así no funciona ya. ¿Qué estamos haciendo en términos de nuestra salvación, hermanos? Pues técnicamente eso, estar esperando a que Jesús venga. Y es lo que dice Isaías. ¿Qué más nos toca hacer sino esperar gozosos y alegrándonos en su venida? Y eso es lo bonito de la doctrina cristiana. En lo que respecta a nuestra salvación, no hay que hacer otra cosa más que sentarnos a esperar. Y pues la esencia del mensaje es esta. Que alguien, la persona que en algún momento no esperaba al Señor, que ni siquiera lo esperaba porque no lo conocía o no lo anhelaba, de repente fue reconciliada con Dios. ¿Y reconciliada a qué? Pues ahora a querer y a caminar con Él lo más posible. Esa es la vida cristiana.
la vida cristiana no es para ganarnos el favor de Dios, sino para vivir gozando ese favor de Dios. Vean cómo es importante que lo mantengamos bien en perspectiva. Y el que pues hoy en día, en el que en un momento no esperaba nada, hoy espera con gozo y alegría, como dice Isaías, el día de su redención. Y hermanos, a esto se refiere el Señor cuando dice que todo cristiano que ha sido reconciliado de la cotidianidad de nuestras vidas, en algún momento fuimos traídos a las bodas del Cordero. Y es lo que vemos en el pasaje de hoy. Ven el versículo 10. En esa parábola los cristianos estamos en el versículo 10. Nosotros ni idea, ¿no? Nosotros andamos en nuestra vida cotidiana, en el pecado de nuestro día a día, sin nada, como dice la gente popularmente, sin ver en el entierro. Y de repente el Señor nos fue a buscar y nos trajo a las bodas. Y vean lo bonito que dice, todos juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿A qué se refiere con malos y buenos? Pues a la que la gente piensa que es bueno y malo. Buenos y malos se refiere en este pasaje a que no hay acepción de personas. Tengas un futuro prometedor o no lo tengas, tengas una vida exitosa o no la tengas, tengas una vida en salud o no la tengas, seas apestado social o no lo seas, las bodas son para todos. Y eso es lo que nos da esperanza a nosotros, ¿no? Y es muy bonito ver testimonios de cristianos que vivían vidas horribles. Y aún así el Señor los alcanzó. En el caso mío, por ejemplo, yo llevé una vida bonita, gracias a Dios, porque nací en una iglesia cristiana, ¿no? Una casa cristiana, perdón. Pero no porque yo fuera de los buenos, significa que no necesité que el Señor me fuera a buscar. Y de la misma manera, no porque una persona nazca en un entorno difícil, significa que el Señor no va a ir a buscar. Y vean ustedes cómo dice, y las bodas fueron llenas de convidados. Y es lo que nosotros vivimos, hermanos. Ahorita en este momento estamos ya en la inauguración de estas bodas del Cordero. Y es lo que aprendemos nosotros como cristianos, ¿verdad? Fuimos convidados. Y entonces vean cómo ustedes, esta es una de las relaciones, una de las maneras de interactuar con nuestro Dios, que sin buscarlo, que sin pretenderlo, que sin anhelarlo, el Señor nos fue a buscar sin importar el antecedente de nuestra vida. Y hoy estamos aquí. Pero pues también obviamente están los otros. ¿De qué se trata toda la primera parte de la parábola? No nada más está hablando del pueblo de Israel, de los judíos, que pues sí está hablando obviamente de ellos, sino de cada persona, ¿verdad? Que habiendo sido convidada, que escucha la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Vean lo que dice en español en el versículo 5. Mas ellos sin hacer caso. Dice sin ignorar, ellos ignorando o haciendo a un lado o desechando, se fueron. Y este es el problema, hermanos, porque así como hay muchos, como muchos de nosotros fuimos traídos, también han habido y habrán muchos que habiendo sido convidados, que habiendo sido invitados por la rebelión en su corazón, no solo rechazan, como dice aquí, que no hacen caso, sino que vean lo que hacen, no nada más no están haciendo caso, sino que se van a su labranza y a sus negocios. Esto se refiere a las personas que no nada más rechazan el llamado del Señor, sino que también se oponen a lo que el Señor les dice. Una cosa es no seguir al Señor y otra cosa es irte en el sentido contrario. Y vean ustedes, hermanos, lo que hemos estado diciendo sobre los judíos. Los judíos no es que fuera un problema genético, que fuera un problema étnico, era simplemente su dureza de corazón. Vean ustedes, ellos estaban convidados, ¿no? Las bodas eran para ellos.
Las bodas son para todos. Toda la humanidad está convidada a estas bodas. Y vean, hasta el Señor dice, habla 2 veces, ¿no? ¿Y qué? No, no, simplemente no. Les digo que no es un talento judío, es un talento humano. El oponerse, el no hacer caso a la palabra de Dios y el ir en contra de su voluntad. Y hermanos, no es que las personas que rechazan a Dios son peores, son más malas, son menos dignas. La única razón es que ellos rechazan a nuestro Dios. ¿Y qué es el problema de la rebelión en estos casos, hermanos? Que ellos prefieren confiar en sus fuerzas. Vean a qué se van. En la parábola se van a hacer sus negocios, sus labranzas, sus actividades. El hombre prefiere confiar en sus propias fuerzas, depender de sus capacidades. El hombre prefiere vivir según sus pensamientos que confiar en las promesas del Señor. ¿Saben por qué? Porque confiar en el Señor significa depender de Él. Y eso es lo que el corazón humano no quiere. Yo lo hago a como yo pueda. Y eso es soberbia. Es triste ver, hermanos, y va a ser muy triste descubrir que la llegada del Señor a quien nosotros esperamos, vean qué bonito dice, en aquel día se dirá, dice Isaías, y aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Pero eso ¿quién nos dice? Eso lo dicen los cristianos. Eso lo vamos a decir los cristianos, los que de verdad hemos estado esperando al Señor y a quien nos va a salvar. Pero todos los que no son cristianos, judíos, musulmanes, ateos y lo que ustedes quieran, ellos no van a ver una llegada, una segunda venida amistosa. Y lo triste es que aunque nosotros nos encontremos con nuestro Salvador, estas personas se van a encontrar cara a cara con el Señor de los ejércitos. ¿Ven quién está hablando allí en ese pasaje? Ahora sí, como le digo a mis alumnos, aquí no está hablando el Dios buena onda. Aquí está hablando Adonai, el Señor de las 1000 huestes, como le dicen los hebreos. ¿Y qué hizo el rey en la parábola? Ven ustedes, dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Eso es lo que espera a los que rechacen al Señor. Y hermanos, pues este final de muchos nos parece triste a nosotros, pero aunque triste y lo que ustedes quieran, no está tan lejos de nosotros tampoco. O sea, esto no es algo de allá de los que no creen, esto pasa incluso en la iglesia. Esto pasa en nuestras familias, esto pasa en nuestras congregaciones. No así en el nivel de los que van a ser destruidos, pero en un nivel parecido. No, por no decir que peor. Y es que hay creyentes que habiendo sido llamados, habiendo sido partícipes del llamado y de la invitación, del convite, como dice la gente, de la invitación gratuita del Señor, ¿qué hacen? Ya los invitaron, ya están presentes, viven por gracia el gozo y la alegría de la salvación del Señor y no, les da miedo confiar en el Señor, les da miedo que la gracia sea todo y a fuerzas quieren meter sus acciones, sus justicias, como decíamos en la escuela dominical, para asegurarse en caso de que la gracia de Dios no sea todo. Y hermanos, de eso nos habla el apóstol San Pablo en Filipenses 4 que leíamos hoy. Fíjense, dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué San Pablo dice que no estemos afanosos, que no estemos preocupados, que no estemos así? Porque el afán significa que no confías en el Señor. Porque el afán significa que tu corazón no quiere descansar humildemente en el Señor, sino que quiere arreglar las cosas por su propia cuenta. Y hermanos, qué peligroso es el afán espiritual.
el afán espiritual es una incredulidad disfrazada de piedad, que lo único que quiere es añadirle certeza a lo que el Señor ya ha prometido. Cuando a veces me han preguntado si es bueno orar por los muertos, les digo, es que el asunto ni siquiera es teológico, eso es lo último. ¿Por qué, en este ejemplo, por qué orar por el que ya no está? ¿Saben por qué la gente ora por el que ya no está? Por si acaso. ¿Y ese por si acaso qué significa? Que hay rebelión en mi corazón, que no quiere creer que lo que Jesús hizo es suficiente. Y entonces, como no, aquí a lo mejor y no es suficiente, pues yo le pongo de mi caldo para ver si... Y es, hermanos, todo eso, el ejemplo que acabo de usar, eso no es otra cosa más que el afán espiritual. Y San Pablo dice, ni por eso estés afanoso. Si tú sientes inseguridad de confiar en las promesas del Señor, o no te bastan, o lo que ustedes quieran, ora al Señor. Dice el apóstol San Pablo, vuestras peticiones delante de Dios sean conocidas en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y es que a veces nos vemos muy piadosos, pero lo que en realidad es un afán espiritual, ¿no? Y parece que soy piadoso, parece que estoy muy cristiano, pero lo que quiero hacer es ser un cristiano tan perfecto como para que Jesús tenga más misericordia de mí de la que ya tuvo. ¿Saben cómo la gente popular le llama esto? Santurronería. Los evangélicos de hoy en día le llaman religioso. El punto es que esta falsa piedad no es otra cosa más que incredulidad. Vean ustedes entonces cómo es importante, hermanos, el estar atentos a este afán espiritual, porque a veces pensamos que mientras más hagamos o mientras más aparentemos, mayor será el favor del Señor ante nosotros, mientras más hacemos, mientras más buscamos, mientras más leemos la Biblia, mientras más nos cantamos, lo que ustedes quieran, eso es afán espiritual que busca ganarse el favor de Dios, por si acaso la muerte de Jesús no fue suficiente. Pero tristemente, como leíamos en Isaías también, cualquier justicia nuestra, ¿qué es cualquier justicia que nosotros podamos hacer delante de Dios? Dice Isaías 64, cualquier justicia nuestra es un trapo de inmundicia. Y tú piensas que te estás poniendo un adorno, un tocado de cabeza muy bonito, piensas que te estás poniendo un traje muy bonito de cristiano, de lo que tú quieras, ¿y qué te estás poniendo? Te estás poniendo un trapo de inmundicia. ¿Y cómo es que terminamos entonces en las bodas del Señor? Todo esto que estoy hablando, el Señor lo refiere en el versículo 11 y 12. ¿Qué dice el versículo 11? Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Pues no sabemos cómo estaba, pero si debía estar de traje, ¿cómo estaba vestido? Estaba vestido en short y pants, o short y playera sin mangas, pensando que estaba muy arreglado, pensando que estaba muy bonito. Mira, Señor, todo lo que yo hago por ti. Mira, Señor, lo bonito que oro, lo bonito que canto, lo bonito que todo. Y el Señor dice, ¿y por qué no estás vestido? El afán espiritual me hace que me vista de una manera que no es correcta para estar en las bodas del Señor. Y hermanos, por eso la palabra dice que nuestra entrada a la salvación, que la entrada a las bodas del Señor, según lo que hemos aprendido, es solo por su gratuita invitación. No te quieras poner nada más, porque mientras más te pongas, más feo te ves. Solamente la justicia con la que Él nos vista será digna de su presencia. Solamente la justicia de Jesús, que nos fue dada gratuitamente,
será la vestimenta digna para estar en su presencia. Y lo más bonito, hermanos, es que el Señor ya nos invitó y ya nos vistió con esa justicia que nos hace dignos de estar en su presencia. ¿Qué nos toca entonces? Como le digo a mi alumno, ¿qué nos toca? Pues simplemente esperar, anhelar con gozo y alegría al Dios en quien hemos esperado. Es lo que falta. Le hemos esperado y Él